sobre este tema de un golpe de Estado fallido en nuestro país, estamos con la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien nos acompaña aquí en Los Hechos Cuentan. Bienvenida, ministra. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Roxana. Saludar a todo nuestro querido pueblo de Bolivia desde BTV. Ministra, por favor, respecto a este tema, se ha dado a conocer en las últimas horas las declaraciones del general Segarra, quien hacía referencia a algunas embajadas de países externos que podrían haber tenido alguna injerencia en este tema de este golpe de Estado. Se ha conocido siempre en la historia de nuestro país, además, la importancia de nuestros recursos naturales y, en este caso, el interés de algunos países justamente sobre nuestros recursos. ¿Habría algo de relación también en este caso, ministra? Nosotros, Roxana, estamos asumiendo con absoluta responsabilidad las investigaciones en torno al golpe de Estado militar fallido en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Sin embargo, como lo hemos venido señalando en varias entrevistas, la historia de los golpes de Estado, de los golpes fallidos, no solamente en nuestro país, sino en nuestra región, siempre dan cuenta de otro tipo de intereses también más allá de los evidentes, muchos de ellos vinculados al control de nuestros países, al control de los gobiernos para mantenerlos sometidos, para mantenerlos humillados, para mantenerlos doblegados ante imperios, pero también en relación, por supuesto, a nuestros recursos naturales. Nuestro país, sin lugar a dudas, tiene una gravitación geopolítica estratégica en lo que hace a recursos naturales que tenemos aquí. Uno de ellos en este momento, el litio. Somos el país con mayor reserva de litio y hemos denunciado en su momento declaraciones como las realizadas por la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Hemos, por supuesto, rechazado este tipo de declaraciones donde la jefa del Comando Sur indicaba que Argentina, Bolivia y Chile tienen litio y nuestros adversarios lo sustraen. Decía ella de manera textual, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero. Estamos hablando marzo de 2023. Patio trasero, recordarán justamente a qué hace referencia esto y a doctrinas de Estados Unidos referidas a que América Latina es su patio trasero. Hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región. Y en esta declaración, durante su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Richardson destacó la importancia de la región de América Latina para Washington. Dijo, esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo. Richardson hizo referencia en particular al litio en el llamado triángulo de litio que acumula el 60%, señalaba ella, del litio del mundo. Argentina, Bolivia y Chile lo tienen. Recordemos que nuestro Estado plurinacional de Bolivia tiene la mayor cantidad de reservas probadas de litio del mundo. Y dice, Argentina, Bolivia y Chile lo tienen y nuestros adversarios están sustrayendo recursos de estos países y de la gente que están tratando de producir, de estas democracias que están tratando de contribuir con sus pueblos. Asimismo, dijo, mientras tanto, un miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos preguntó qué porcentaje de esta cantidad de litio está realmente controlado por China. Cuando se habla con los embajadores estadounidenses y con las empresas que están allí, la agresividad de China y el juego terrestre que tienen con el litio es muy avanzado y muy
muy agresivo. Combatir a la República Popular de China en Sudamérica creo que es nuestra mayor amenaza, dijo al respecto Jiménez. Solo va a faltar lo militar, aunque todos ustedes hacen un gran trabajo en asociación y en realidad es una cuestión económica y creo que durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que estos adversarios hagan grandes incursiones en nuestra región. Además señala en nuestra región como si fuéramos propiedad de Estados Unidos. Esto habíamos rechazado de manera contundente, habíamos denunciado que en nuestro país hay, por supuesto, ojos puestos sobre nuestros recursos naturales estratégicos. Nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, lo denunció en reiteradas ocasiones, lo ha señalado en entrevistas que hay ojos externos, intereses externos que tienen puesta la mirada en nuestro país, que ahí es justamente donde se tejen también muchas de las cosas que suceden en nuestros países, como fue en el pasado y como sucede en el presente, no solo en Bolivia, sino en muchos países de nuestra región, a quien personas como la jefa del Comando Sur consideran y todavía siguen considerando el patio trasero de Estados Unidos. Y por supuesto que nuestro pueblo, de manera conjunta con nuestro presidente, reafirmamos nuestra soberanía, la dignidad y por supuesto la propiedad de nuestros recursos naturales por parte del pueblo boliviano, como lo establece nuestra Constitución Política del Estado, como lo establece nuestra Constitución Política del Estado, a la que nosotros respetamos con nuestro presidente Lucho Arce. En este sentido, sin lugar a dudas, que hay intereses externos sobre nuestros recursos naturales, no únicamente litio, sino, como lo ha señalado nuestro presidente, tierras raras, otro recurso natural estratégico en este siglo, así como también el agua dulce y los reservorios que tenemos de agua dulce en nuestro país. Esto, sin lugar a dudas, no puede no ser un elemento a considerarse dentro de los afanes de desestabilización, de convulsión, de acortamiento de mandato, que lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo, por responsabilidad con nuestro país, con nuestro pueblo y con nuestra democracia y con la historia de Bolivia. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida al programa. Ministra, han pasado 5 días ya desde esa intentona de golpe fracasada en nuestro país y indudablemente que es muy importante una evaluación a estas alturas del gobierno nacional de todos los sucesos que se han dado. Entre ellos, con un fuerte respaldo internacional, hemos visto varios pronunciamientos a nivel internacional, pero también las declaraciones que ha realizado Zúñiga en varios momentos, tanto el momento de ser arrestado, como declaraciones ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y otras posteriores que ha venido realizando en estos días, ministra. ¿Nos puede hacer una evaluación de ese contexto, por favor? Es muy importante, Iván, referida también a la pregunta que usted realiza, que en nuestro país desde hace tiempo viene intentando generarse un escenario de desestabilización, de atentar contra la estabilidad como patrimonio del pueblo boliviano, como algo que nos ha costado muchísimo recuperar a partir justamente de la lucha de la conciencia del pueblo boliviano el año 2019-2020, para que hoy tengamos una democracia y que por supuesto debemos cuidarla, y eso es responsabilidad de todas y de todos. Sin embargo, desde un inicio, personas, grupos que no aceptaban el resultado de las elecciones de octubre de 2020, donde el presidente ganó con más del 55% de la votación, intentaron
desde un primer momento, por supuesto, desestabilizar nuestro país, sabotear nuestra economía, y lamentablemente a estos afanes de la derecha tradicional, estos afanes del fascismo, de quienes por un lado dicen defender la democracia y la libertad, pero por otro lado buscan justamente atentar contra la democracia y contra la libertad del pueblo, se suma Evo Morales y todos sus voceros justamente a estos intentos de desestabilización, de convulsión, de generación de violencia y enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos. Lo hemos venido denunciando desde hace tiempo, cuando inicia justamente esto por la angurria de poder, justamente en el caso de Evo Morales, por ambiciones personales, que lo vamos a seguir diciendo de manera clara y contundente, más aún en este momento, luego de un golpe militar fallido. En este sentido, decíamos nosotros, lo que empieza a suceder en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se inicia este sabotaje económico, donde se inicia este boicot económico que termina con la suscripción de un pacto entre las bancadas de Evo, Mesa y de Camacho, un boicot a nuestra economía, un boicot al pueblo, un boicot a la economía de las familias bolivianas. Esa es la atmósfera, ese es el escenario en el cual justamente pretenden generar zozobra, pretenden generar incertidumbre en el pueblo boliviano. Y ahí justamente, como también lo denunciamos, es que en este escenario que generan, rumbo a un acortamiento de mandato, y lo vamos a seguir denunciando ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional, es que se da este golpe de Estado militar fallido. Nuestro presidente, en una conferencia de prensa, ha relatado en detalle los hechos vinculados a este golpe de Estado militar fallido en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Podemos hacer referencia en otro momento, más adelante, si se necesita precisar algunos de los hechos vinculados a lo que ocurrió el pasado 26 de junio de 2024 en torno a este hecho. Sin embargo, vinculado a su pregunta, se hace absolutamente necesario señalar las erráticas declaraciones de General Zúñiga, excomandante del Ejército, referido al discurso, a las palabras que vierte en primera instancia fuera de Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo. ¿Cuáles son las intenciones de Zúñiga, y de las cuales ha señalado también el ministro de Gobierno ya como parte de las investigaciones? Y estas investigaciones van a ir corroborando lo que denunciamos desde el primer momento, el día 26 de junio. Decía Zúñiga en la primera conferencia que da desde la Plaza Murillo: estamos acá presentes las Fuerzas Armadas, estamos acá los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas. Recordemos que ese momento estaba el general Zúñiga como excomandante del Ejército, el general Arnés como excomandante de la Armada y el general Segarra como excomandante de la Fuerza Aérea. Y decía Zúñiga: para manifestar nuestra molestia por el desprecio a las Fuerzas Armadas, por ese menosprecio que existe. Han visto cómo nos mellan, cómo nos ultrajan. Las Fuerzas Armadas lo único que hace es cumplir la Constitución política del Estado, y eso había sido pecado, había sido más grande el dolor desesperado del poder, había sido más importante la rabia, el dolor de un grupo de pandilleros que a toda costa quieren tomar el poder. Esos quieren que las Fuerzas Armadas no existan, quieren libertad en este país, libertad para hacer lo que les da la gana, libertad para sacar nuestros recursos naturales. Utilizan a los humildes, a la gente pobre, a la gente necesitada, para que a nombre de ellos tengan como objetivo llegar al poder y saquear nuestra amada patria. Hoy el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana se encuentran movilizadas, se encuentran en emergencia, se encuentran acuarteladas. Acudimos al clamor del pueblo. El pueblo pide, y esto es lo que quiero
aquí resaltar. En este primer momento, Zúñiga, que se hacía llamar el general del pueblo, habla a nombre del pueblo boliviano, busca hablarle al movimiento popular, busca el apoyo del pueblo boliviano, del pueblo humilde, del pueblo trabajador, de organizaciones sociales y otros. Habla justamente buscando generar cohesión, buscando generar apoyo para esta intentona golpista, hablando y él manifestando como si fuera la voz del pueblo. Él dice aquí, el pueblo pide basta, basta de saqueo a nuestro país, basta de ultrajamiento a nuestro país, basta de destrozar nuestro país, basta de servirse de los humildes, de los pobres, basta, aquí están las Fuerzas Armadas con su pueblo. Alguien de la prensa le pregunta, ¿esto es un golpe militar? ¿Un golpe de Estado militar? Zúñiga responde, pronto, seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete. Las unidades militares están en posición de apronte, todas las unidades. Hoy las investigaciones ya van señalando que Zúñiga tenía conformado ya el gabinete al cual iba a posesionar una vez tome el poder. La prensa le pregunta, ¿posesión de qué autoridades, general? Él responde, el nuevo gabinete, va a haber un nuevo gabinete de ministros. La prensa le pregunta, ¿usted está diciendo que se va a cambiar de ministro, general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así nuestro Estado haciendo lo que les dé la gana. La prensa le pregunta, le vuelvo a preguntar, ¿le han acusado de golpe de Estado militar? ¿Es su intención? Estamos mostrando nuestra molestia, responde Zúñiga. Nuestra molestia es deber, es obligación del soldado de la patria, de sus fuerzas armadas, de su ejército que lo ha parido a esta patria, que lo ha forjado otra vez. Recuperar esta patria, basta de destrozar, basta de empobrecer a nuestra patria, basta de humillar al ejército. Aquí están los 3 comandantes de las fuerzas, aquí hemos venido a manifestar nuestra molestia, basta, basta de ultraje a nuestro país, a nuestro Estado y a nuestro pueblo en general. ¿Van a tomar el poder ejecutivo, general?, le pregunta un medio de comunicación. Vamos a tomar, él afirma, vamos a tomar. No puede ser tanto ultraje, no puede ser que la lealtad de los comandantes se pague con deslealtad. Basta de servirse. Él lo afirma categóricamente cuáles son los planes, hablando además a nombre del pueblo en esta primera declaración que realiza Zúñiga. Luego es muy importante los hechos que se conocen por parte del pueblo boliviano, de la comunidad internacional, el momento en el que un tanque empieza a golpear el ingreso, la reja de ingreso a Palacio de Gobierno, el momento en el que nuestro presidente, al ver esa situación, decide inmediatamente bajar, tomando el bastón de mando como capitán general de las Fuerzas Armadas, a enfrentar a Zúñiga y a los otros 2 comandantes de las fuerzas y ordenarles el repliegue de las tropas militares que se encontraban movilizadas tomando la Plaza Murillo, el repliegue inmediato de los tanques que estaban en Plaza Murillo. Y eso es justamente lo que ya se conoce y se ha difundido a nivel internacional. Cuando Zúñiga sale de Palacio de Gobierno, ya había pueblo movilizado, rechazando de manera contundente lo que él estaba haciendo. Ya había pronunciamientos condenando este golpe militar a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, a nuestro gobierno. Ya había pronunciamientos de la comunidad internacional y Zúñiga se da perfectamente cuenta que había un rechazo mayoritario a nivel nacional e internacional respecto a este golpe de Estado. Entonces, Zúñiga en ese momento gira
gira de discurso, ya no habla como representante del pueblo, ya no busca el apoyo popular con el que sabe que ya no cuenta, gira de discurso y habla a los actores del golpe de Estado del año 2019. Habla justamente a la derecha de nuestro país buscando el apoyo de esos sectores para que se vuelva a activar una movilización en torno al derrocamiento de un gobierno democráticamente electo. Y ahí Zúñiga señala, estamos escuchando el clamor del pueblo porque desde hace muchos años una élite se ha hecho cargo del país, dueños del Estado, vándalos que están en las diferentes estructuras del Estado destrozando la patria. Miren en qué situación estamos, en qué crisis justamente va a adoptar el lenguaje, la narrativa, el discurso de la oposición. Nos han dejado, las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños, ya que están 30, 40 años manejando el país. Recordemos que hace 40 años, 42 años, 45 años lo que se vivía en nuestro país eran dictaduras militares que formaban parte del Plan Cóndor, que estaba orquestado por intereses externos en nuestra región. Lo que sucede en ese momento con cientos de muertos, perseguidos, desaparecidos. Justamente Zúñiga pretende retomar el control del poder por un grupo de militares, y aquí lo reitero, un grupo porque por supuesto no fueron todos los militares los que se prestaron a esta intentona golpista inconstitucional en contra de un gobierno democráticamente electo y en contra del pueblo. Continúa Zúñiga, asimismo, un pedido que he recibido y lo vamos a cumplir es a quienes está hablando hoy, ya no al pueblo. ¿A qué sector está hablando hoy? Es la inmediata liberación de todos los presos políticos. No puede ser que personal, subalternos estén presos por el solo haber acatado una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos, absolutamente todos, desde Camacho, Áñez, generales, tenientes, coroneles que se encuentren presos. Ese es el pedido de las Fuerzas Armadas, de soldados de a pie, y los vamos a cumplir. Nosotros queremos restablecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Restablecer la democracia es lo que él busca a partir de un golpe de Estado con tanques movilizados y con tropas militares movilizadas. Miren dónde nos han llevado. Y empieza a hablar ahí de los niños en nuestro país, utilizando justamente a la niñez. Basta de que unos cuantos, unas élites se hayan adueñado. Repito, el pedido es la liberación de los presos políticos, y voy a ser claro, desde Camacho, Áñez, coroneles, mayores, capitanes, ¿de qué democracia estamos hablando? Y ahí empieza a señalar incluso no solo a políticos, sino también al Congreso. Él hace referencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Él no únicamente buscaba dar un golpe de Estado tomando el poder a nivel de órgano ejecutivo, sino que pretendía llevar otro tipo de acciones en relación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ya para concluir, Iván, Roxana y al pueblo boliviano, cuando Zúñiga ve que justamente no cuenta con el apoyo del pueblo para esta intentona golpista, ve que en relación a quienes quiere conseguir el apoyo de los actores vinculados a la ruptura del orden constitucional del año 2019, del golpe de Estado del año 2019, y que ya el tiempo se le va cortando y no puede generar toda la movilización que él espera en torno a la derecha, el momento en el que lo aprenden vuelve a cambiar de discurso absolutamente y se abre un paraguas para intentar buscar impunidad que por supuesto no la va a tener, porque el pueblo lo que quiere es justicia, y eso es lo que estamos realizando a través de las investigaciones correspondientes. Ahí Zúñiga, al momento de su aprehensión, dice:
Voy a hablar con detalles. El día domingo en el Colegio La Salle me reuní con el presidente y el presidente me dijo que la situación estaba muy jodida, y es justamente cuando señala en estas últimas declaraciones que el presidente le habría dado una supuesta instrucción para que se lleve adelante un golpe de Estado para aumentar la popularidad, lo cual quiero desmentir categóricamente en relación a estas declaraciones de Zúñiga, que por supuesto distan mucho de las primeras declaraciones que realiza, de las segundas declaraciones que realiza, y realiza esta al momento de su aprehensión, buscando generarse un paraguas de impunidad. Y lo que es absolutamente lamentable, condenable, y estoy segura que ante la historia en su momento van a tener que dar cuenta quiénes, actores políticos y otros que han decidido tomar por cierta, dar por verdad las palabras de un golpista antes que justamente todos los hechos que demuestran absolutamente todo lo contrario. Y aquí también quiero hacer referencia a algo. Se entendería que desde la oposición, desde esa derecha, que algunos grupos son absolutamente irresponsables en torno a estos acontecimientos. Yo lo señalaba desde un inicio, de que en momentos como estos, por responsabilidad con nuestro país, por responsabilidad con nuestras hijas, con nuestros hijos, con las generaciones que vienen detrás de nosotros, todas y todos deberíamos cerrar filas, no banalizar este hecho, no generar una burla en torno a este hecho, no tomar las palabras de un golpista, de un militar golpista que está siendo investigado y va a ser juzgado por la justicia y las instancias correspondientes en nuestro país, para pretender desvirtuar lo que ha sucedido en nuestro país. Eso me parece absolutamente condenable. Sin embargo, uno, en el caso de algunos grupos de oposición que buscan seguramente desvirtuar los hechos para llevar agua a su molino, pudiera comprenderse si uno ve justamente todas las declaraciones que tienen a lo largo de la historia vinculada a los golpes de Estado. Sin embargo, lo que condeno aún más es que desde personas como Evo Morales, que se dicen ser de izquierda, exista este absoluto vaciamiento ideológico en torno a lo que son golpes de Estado, a lo que son golpes de Estado fallidos en nuestro país. Siempre la izquierda se ha caracterizado por denunciar de manera firme y plena, y no solamente por denunciar, sino por combatir todo tipo de golpes de Estado y de intentos de ruptura democrática en nuestros países, porque por supuesto quien en última instancia termina pagando las consecuencias es el pueblo. Entonces hoy Evo Morales está totalmente desviado de los principios que hoy debería justamente reafirmar como persona de izquierda que dice ser. Sin embargo, es todo lo contrario, se une a nivel discursivo a la oposición, a la derecha, al fascismo, para reafirmar una mentira tomando la palabra de un golpista. Y aquí quiero ser enfática en relación a esto. No puede ser que Evo Morales, se mofe de este hecho. No puede ser que Evo Morales señale de que cuando se ha visto golpes de Estado como los que se ha visto, que yo voy a pasar en un momento a hacer referencia a eso, Iván y Roxana, porque voy a demostrar con las palabras del propio Evo Morales, del propio Juan Ramón Quintana, también otro personaje nefasto, incluso en nuestro proceso de cambio, como lo saben los dirigentes, como lo saben las organizaciones sociales, como lo sabe nuestro país. Declaraciones nefastas que ha hecho también Carlos Romero, el ex ministro de Defensa, que en su momento deberán rendir también cuentas al pueblo respecto a lo que hicieron en relación al golpe y dar una explicación que hasta hoy día la venimos pidiendo a lo que fueron los hechos que terminaron en masacres el año 2019.
Ministra, si bien usted señalaba que ya el gobierno anunciaba con anterioridad o denunció algunos intentos de desestabilización y acortamiento del mandato del presidente Luis Arce, se ha tenido también la respuesta de organismos internacionales, de voces internacionales, en rechazo a esta actitud por parte del general Zúñiga. ¿Cómo recibe el gobierno nacional este tipo de pronunciamientos? En relación a pronunciamientos, aquí quiero hacer hincapié en algo. Nosotros, y lo señalaba hace un momento, el tema de los intentos de desestabilización en nuestro país, los pronunciamientos que hay abiertamente vinculados a acortamientos de mandato, a adelantamiento de elecciones y etcétera. Eso no es un invento. Hay declaraciones por parte justamente de personas vinculadas a la oposición. Hay declaraciones justamente que yo en su momento las denuncié, señalaba declaraciones como las de Juan Ramón Quintana, que hablaban incluso de enfrentamientos en nuestro país, lo indicaba, lo señalaba, de que no íbamos a llegar a mayo, esto la pasada incluso gestión, y una serie de declaraciones que hoy el propio Juan Ramón en grupos internacionales, en grupos donde están compañeros, manda sus audios y parece en realidad el defensor del general Zúñiga, lo cual le diré que lleva a pensar bastantes cosas respecto a teorías que tienen compañeros del rol que juega Juan Ramón Quintana dentro de un proceso de izquierda. Le diré que cada vez estoy más convencida de lo que señalan nuestros compañeros y las organizaciones sociales del rol nefasto de personas como esta, que dicen ser antiimperialistas en su discurso, pero que luego en sus declaraciones, como la que hace en grupos y en audio que nos mandan compañeros absolutamente sorprendidos, tenemos los audios, vamos a mostrarlos en otro momento, de lo que él señala y manifiesta y afirma, y parece ahí el abogado justamente de el golpista Zúñiga. Entonces, por supuesto que eso lo vamos a denunciar, y lo vamos a denunciar sin temor alguno, sin miedo alguno, más allá de que personajes como Juan Ramón en su momento, con ese tono machista, de machito que tiene y demás cuestiones, indicaba que iba a hacer sepultar como gusanos a gente en nuestro país. Por supuesto, nosotros no somos de esa calaña de personas, y por supuesto eso es quizás lo que a personas como él le deben doler en relación a lo que hoy hicimos para enfrentar este golpe de Estado, que lo voy a demostrar en las siguientes preguntas. Respecto a otras declaraciones que yo quería señalar, Evo Morales ha señalado que quienes se manifestaron en contra del golpe de Estado ha sido Estados Unidos y la Unión Europea. Y eso es lo que él, como siempre, miente o dice palabras distorsionadas o saca las partes que a él le conviene para reforzar su discurso, y sobre eso intentar confundir a la militancia, intentar desinformar al pueblo boliviano. Yo quiero señalar aquí todos, y estos son solamente algunos de los pronunciamientos de presidentes de organismos internacionales del mundo, apoyos internacionales que se dieron desde el primer momento. México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien por supuesto agradecemos desde aquí, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, no solo por este pronunciamiento, sino por la conferencia de prensa también, donde hizo referencia a lo que pasó en nuestro país. Manifestamos la más enérgica condena al intento del golpe de Estado en Bolivia, nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano, que parece por supuesto que este tipo de palabras y respaldos les duele a Evo Morales, y por eso prefieren no hacer referencia al tipo de condena categórica que se dio la presidenta electa, que va a asumir en unos días justamente la presidencia de México, Claudia
aquí está, que señala el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos, nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo, nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México, Brasil, el presidente Lula. La posición de Brasil es clara: soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina. Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia en el hermano país que preside Lucho. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala justamente: desde Venezuela denunciamos y rechazamos contundentemente el intento de golpe de Estado contra la democracia boliviana. Las Fuerzas Armadas, que han traicionado su juramento de lealtad, asedian el Palacio Presidencial en La Paz. Pretenden siempre por ese camino del golpe, la desestabilización y el caos, que los fascistas y extremistas lleguen al poder. Llamo al pueblo boliviano a defender la democracia y a su presidente Luis Arce Catacora. Solo el pueblo salva al pueblo, y continúa justamente su declaración. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también a quien agradecemos, total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. Colombia: así se defiende la democracia popular, con movilización del pueblo consciente, organizado, movilizado en defensa de nuestra democracia, en defensa de nuestro país, en defensa de gobierno democráticamente establecido y en defensa de nuestro presidente Lucho. Cuba: emociona escuchar al pueblo boliviano cantando con el himno nacional su respaldo al legítimo gobierno de Lucho por Bolivia, que es la cuenta en la que lo etiquetan, la cuenta X del presidente. Digno homenaje latinoamericano al 116 aniversario de Salvador Allende. América Latina, zona de paz, que es lo que hemos declarado en la CELAC, y muchos países de la región. Paraguay, aquí también, condena las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia denunciadas por el presidente Lucho. Países del mundo: Rusia, pronunciamiento. Aquí está justamente el pronunciamiento de la Cancillería de Rusia. Advertimos contra los intentos de injerencia extranjera destructiva en los asuntos internos de Bolivia y de otros estados, que más de una vez ha tenido consecuencias trágicas para varios países y pueblos, incluidos en la región latinoamericana. Rusia. Chile: el presidente Gabriel Boric, desde Chile: manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Lucho por Bolivia. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de este país. La compañera presidenta Xiomara Castro en Honduras convoca de urgencia a los presidentes de los países miembros de la CELAC a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia y el apoyo al presidente Lucho. Argentina también: Axel Kicillof, el gobierno de la provincia de Buenos Aires condena enérgicamente el intento de golpe del Estado plurinacional de Bolivia del ejército. Toda nuestra solidaridad al presidente Lucho. España: el presidente Pedro Sánchez condena rotundamente los movimientos militares de Bolivia. Enviamos al gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad. Hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el Estado de Derecho. China: la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, afirmó que como buen amigo y buen socio de Bolivia, China espera y cree que el gobierno boliviano tiene la capacidad de manejar adecuadamente la situación y mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo del país, lo cual corresponde a los intereses fundamentales y de largo plazo del pueblo boliviano. Y así, en realidad, tenemos cientos de pronunciamientos de países, de organismos internacionales, de organismos multilaterales, de organizaciones sociales, no solamente de nuestro país, que inmediatamente también se
condenan el golpe de Estado, condenan y llaman a la movilización. En realidad, todos los pronunciamientos, los cuales agradecemos, sin lugar a dudas, ha sido determinante, como lo dijo nuestro presidente. La conciencia del pueblo, la movilización permanente, el rechazo inmediato que se genera en las organizaciones sociales y la convocatoria a movilización por parte justamente del pueblo organizado en ese momento, fundamentales quienes van a la Plaza Murillo, y eso es destacado por nuestro presidente, gracias hermano, por nuestro presidente el Lucho, el pueblo que se organiza, que se moviliza, que va a la defensa inmediata de nuestra democracia, la Plaza Murillo. Hay heridos, se reportan hasta el momento 14 heridos con armas de fuego, y por supuesto no solo la movilización del pueblo, que es determinante, que es lo que el presidente Lucho siempre dice, lo que le dio la fuerza a él para enfrentar en ese momento, ver a un pueblo que estaba en la Plaza Murillo justamente organizado y dispuesto a resistir y a defender la democracia que hemos recuperado con sangre, con dolor, con luto, y ver, por supuesto, toda una movilización internacional de la comunidad internacional en defensa de nuestra democracia, en defensa de la estabilidad y la paz del pueblo boliviano y en defensa de nuestro gobierno democráticamente constituido. Son además aquí muchísimas, pero muchísimas notas de prensa desde ese momento, noticias en muchos países que se dan, en muchos países del mundo, noticias que son recogidas en relación a lo que pasa, como el golpe militar. Digo, medios de comunicación, no solamente en nuestra región, sino del mundo, que señalan el golpe militar fallido, y también, por supuesto, medios a nivel nacional que señalan el golpe fallido. También aquí que podemos mostrar todos los medios de comunicación que dan cuenta de lo que sucede en nuestro país. Entonces, pretender, por supuesto, minimizar lo que ha sucedido, burlarse, mofarse, como lo está haciendo Evo Morales, es absolutamente condenable por parte de alguien que se dice ser de izquierda en nuestro país y en el mundo. Sus declaraciones son inaceptables, las que realiza ayer y las que realiza hoy, por supuesto, en su programa de radio. Ministra, tomando en cuenta los acontecimientos que usted ha descrito, con los detalles que ha mencionado, ¿ha pasado esta intentona de golpe de Estado, este golpe fracasado, o todavía esto requiere, dentro de las investigaciones, obviamente, dar con mayor cantidad de responsables? Y si esto ya ha concluido, por un lado, hay sectores que están pidiendo la baja de los militares que han participado en esta intentona de golpe de Estado. ¿Cuál es el criterio del gobierno nacional? Hay varias cosas vinculadas a la pregunta que usted señala, Iván. Una, respecto a lo que nuestro presidente también ha señalado en entrevistas en medios internacionales, referida a que, por supuesto, debemos estar alerta. La historia nos demuestra que muchas veces detrás de estas intentonas golpistas siguen tejiéndose otro tipo de intereses vinculados no solamente de intereses externos, sino de actores políticos nacionales y otros, a terminar de gestar, a terminar de consolidar golpes de Estado. Digo, la historia nos muestra esto no solo en nuestro país, sino en países, por ejemplo, como Chile, lo que sucedió en el 73 con el tanquetazo, el conocido tanquetazo, que es el levantamiento de un regimiento dentro de las Fuerzas Armadas que no cuenta con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas en su conjunto, que en ese momento muchas indicaban o tenían la percepción de
que no había que intrometerse en asuntos políticos en un país, pero que luego van generándose desde distintas fuerzas políticas reaccionarias, fascistas, internas y por supuesto externas en Chile, van generando un escenario de caos, de convulsión, de desestabilización, de instalación de una narrativa de crisis en Chile, hasta que luego, posteriormente, viene el golpe de Estado encabezado por Pinochet. Y eso, por supuesto, tiene un gran costo para el pueblo chileno, que no solamente en su momento termina con la vida del compañero presidente Salvador Allende, sino con todo lo que implican los años de una dictadura feroz, de una dictadura que se impuso con un régimen del terror, de muertes, de desaparecidos y torturados, perseguidos, criminalizados por parte del pueblo boliviano, entonces diré chileno, en ese momento, y como ha sucedido en dictaduras militares y en otro tipo de dictaduras, golpes de Estado que se van configurando, que se van justamente a partir del tiempo y de la historia cambiando muchas veces en sus estrategias, pero que esto nos lleva a estar alertas, como lo han señalado las organizaciones sociales, en un estado de emergencia, de organización y de movilización por parte del pueblo, que siempre, por supuesto, es la organización del pueblo, que es el pueblo el que termina venciendo sobre este tipo de dictaduras. Entonces, estas intentonas golpistas, lo veníamos denunciando desde hace tiempo, están ahí latentes, y nosotros, y este es un llamado no solamente al pueblo organizado que tiene una alta conciencia respecto a lo que ha sucedido, sino a todas las fuerzas políticas, más allá de nuestras diferencias, más allá de los colores políticos, en momentos como estos, donde es nuestra democracia la que ha estado en riesgo, la que continúa en riesgo en relación a este golpe militar fallido, a cerrar filas en la defensa de nuestra democracia como un valor supremo conquistado por el pueblo boliviano. En relación a lo que usted señala, Iván, de los militares que están siendo en este momento investigados, que forman parte de la investigación que se inició desde el primer momento que se da el golpe de Estado militar fallido, está también, y esto lo informará en su debido momento el ministro de Defensa, dentro de los procesos disciplinarios de las Fuerzas Armadas, los procesos correspondientes para dar de baja a militares que han manchado una vez más, que han deshonrado una vez más el uniforme militar, que han dejado una vez más mal a las Fuerzas Armadas de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que tienen establecidos en la Constitución Política del Estado cuáles son sus atribuciones, su misión fundamental. Artículo 244 de nuestra Constitución Política del Estado. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Esta es la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, y muchos militares que llevan con honra el uniforme militar no se prestaron a esta intentona golpista. Muchos incluso no acataron órdenes de Zúñiga de aprender a personas o de iniciar disparos contra el pueblo boliviano.
muchos oficiales del ejército se mantuvieron apegados a la constitución política del Estado, como lo hizo también la policía boliviana, que pese a la invitación de Zúñiga de unirse a los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, lo invitaron justamente al comandante de la policía a ser parte de esta toma de poder, y él señaló que había jurado ante esta constitución política del Estado y que no podía ser parte de este golpe que estaban llevando adelante Zúñiga y algunos otros miembros de las Fuerzas Armadas, algunos otros miembros tanto del ejército a nivel activo, del servicio pasivo e incluso otros civiles que están involucrados y que se irá dando a conocer a la población en el transcurso de las investigaciones. Ministra, quisiera enfatizar en un punto que usted señalaba respecto a las declaraciones de Evo Morales sobre las declaraciones también del general Zúñiga respecto a que toma como verdad un autogolpe, al igual que la derecha. Esto en concordancia con la derecha, que también se pronuncia de la misma forma. ¿Cómo se ve este tipo de pronunciamientos, ministra? Quisiera sobre este tema empezar diciendo que Evo tiene que saber que no todo el mundo gira en torno a Evo Morales. Es realmente lamentable que frente a un hecho así, él lo que busque decir, lo que busque posicionar es únicamente decir, en realidad era Evo, en realidad es por Evo, en realidad venían tras de Evo, en realidad la solidaridad del presidente Lucho ese momento no fue tal solidaridad. Imagínense caer tan bajo. Imagínense, yo estaba ese momento al lado del presidente cuando estaba el golpe en curso. Y el presidente, luego además de haber hecho una serie de llamadas, porque por supuesto no es que se quedó ahí quieto cuando venían los tanques, el presidente empezó a operar, empezó con el ministro de Defensa a buscar que otras unidades militares, que otros regimientos no se unan al golpe, que era lo que esperaba Zúñiga. El presidente empezó inmediatamente a alertar, a justamente ver, de informar a las organizaciones sociales, de informar al mundo lo que estaba pasando. Hablamos con presidentes de nuestra región, buscamos justamente que haya una alerta nacional e internacional. Evo hoy pretende decir que el presidente mintió al pueblo y mintió a la comunidad internacional. Por favor, no se juega con estas cosas. El presidente no está jugando. No podemos nosotros tomarlo con banalidad. No podemos ser tan irresponsables con la historia. No podemos ser tan irresponsables con la vida del pueblo boliviano solo por el ego que tenemos, solo por las ambiciones de poder, solo por querer quedar como el único en la historia al que han intentado justamente lastimar, que en realidad como el único al que dieron un golpe. No se trata aquí de un ranking de golpes de Estado y de ver tras la cabeza de quién venían. Ese momento después de operar nuestro presidente, como un hombre realmente de principios a nivel ideológico, tuvo la grandeza, porque esto es algo que siempre hemos señalado, más allá de que lo hemos dicho una y otra vez, que todo lo que hace Evo atacando al presidente Lucho, que todo lo que hace Evo buscando desgastar a nuestro gobierno, únicamente le es funcional al imperio, le es funcional a la derecha, y eso es a lo que se está prestando justamente en este papel decadente que ha asumido Evo Morales. Y en este sentido, nuestro presidente lo que me señaló ese momento es: vienen tras de mi cabeza, vienen a derrocar nuestro gobierno, están dando un golpe de Estado y después de mi cabeza van por la cabeza de Evo, que es lo que siempre hemos dicho, el interés de la derecha fascista, el interés justamente de quienes no quieren que nuestro proceso de cambio, que nuestra revolución democrática y cultural siga.
es justamente derrocar a nuestro gobierno y después ir no solamente por la cabeza de Evo, sino ir justamente contra las organizaciones sociales, contra el movimiento popular, contra los dirigentes de las organizaciones sociales. Y nuestro presidente me dijo, comuníqueme con Evo. Fui yo que desde mi teléfono llamé a Evo Morales y le comuniqué con el presidente. Y el presidente le dijo, Evo, hay un golpe de Estado. Nos están dando un golpe de Estado. Vienen tras de mí y después van tras de vos. Ponte a buen recaudo. Esas fueron las palabras de nuestro presidente. Entonces realmente es mucha bajeza ya en la que cae Evo Morales, pero además hacerse la burla, reírse, indicar de que qué clase de golpe de Estado es ese si no hubo muertos. ¿Qué quería él? ¿Muertos? Quería muertos del pueblo para que esa sea su comprobación de que hubo un golpe de Estado fallido en nuestro país. Quería ver sangre del pueblo derramada para decir sí, hubo un golpe fallido. Yo quiero demostrarle algo a Evo Morales en sus propias palabras. Aquí está. Evo Morales, volveremos y seremos millones, el golpe de Estado, el exilio y la lucha para que Bolivia vuelva a gobernarse. Este libro de Evo Morales, porque es un libro de Evo Morales, no es otra persona la que está como autor, dice aquí, viene la renuncia y aquí quiero que sepan, hasta el momento de la renuncia, ni un muerto a bala. Es decir, ¿cuándo? Y aquí quiero volver a la historia porque la memoria muchas veces es frágil, entonces hace falta recordar la historia. Hace falta memoria, verdad y justicia para que quienes quieren distorsionar la historia por ambiciones de poder podamos ponerle un alto. Para empezar, quisiera decir frente a algunas mentiras que se tejen, vinculadas a que como un golpe se va a dar en la tarde, como un golpe, quiero decirles a esas personas que a lo largo de la historia los golpes de Estado no han tenido una hora específica para llevarse adelante. Nuestro país es uno de los países que más golpes de Estado ha tenido, cerca 40 golpes de Estado, cerca 40. Aquí está la cronología de golpes de Estado en nuestro país. La cronología, solo por mencionar algunos, por ejemplo, el del 17 de julio de 1980 de García Meza, donde derrocó a Lidia Gayler. Recordemos a qué hora justamente se daba este golpe de Estado. Cerca al mediodía, 11 de la mañana que empieza. Aquí están los golpes de Estado que se dan y recordemos que el año 2019, como lo señala Evo en su propio libro, él que a un inicio, acá estamos hablando octubre, subestimando lo que sucedía, porque meses atrás, y esto quisiera que en algún momento a ver si nosotros tenemos la verificación de estos datos y sería bueno que en su momento salgan a contar la verdad al pueblo. Meses antes, ya en un gabinete, cuando estaba Evo de presidente en 2019, se había hablado de la posibilidad de un golpe de Estado en nuestro país y Evo había dado tareas a ministros en ese gabinete para hacerse cargo. Yo quisiera saber qué hizo Juan Ramón Quintana para evitar el golpe que derivó en masacres del pueblo, qué hizo Carlos Romero, que se paseaba, recordarán, después que se dio el golpe, que el pueblo justamente ya era perseguido, criminalizado y justamente él se paseaba tranquilo por las calles, feliz, como si no hubiese pasado absolutamente nada, hasta que es un periodista fuera de su edificio el que lo encuentra ese
ese periodista fascista también es Trembasaguas, y ahí es que recién, a diferencia incluso otras autoridades que ya estaban fuera, como Evo Morales, u otras que estaban en embajadas en su momento, recién Carlos Romero es que lo internan en una clínica y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, quisiéramos saber qué hizo el ministro de Defensa en su momento para también evitar el golpe de Estado. Hoy que se hacen expertos en golpes de Estado y en analizar qué es un golpe y qué no es un golpe, ¿no? Entonces, decía Evo Morales subestimando, y nosotros lo hicimos notar en su momento. En su momento, yo personalmente llamé desde Santa Cruz a Evo Morales para decirle que eso no era únicamente un movimiento de pititas como él salió, que habían otros intereses detrás, que ya se estaba viviendo en su momento una situación de terror y atemorización al pueblo boliviano, a las organizaciones sociales en Santa Cruz, mucho tiempo atrás de que se produzca el golpe. Y aquí Evo Morales, en 24 de octubre, dice: en una concentración realizada en Cochabamba, me he sorprendido ahora 2, 3 personas amarrando pititas, poniendo llantitas. ¿Qué paro es ese? Soy capaz de dar talleres, de dar seminarios de cómo se hacen las marchas a ellos para que aprendan. Ahí está. Las protestas tienen forma de pititas y Evo se burla. ¿Qué estaba detrás de esto? ¿Qué estaba detrás de las pititas? Siempre lo he dicho, ¿cuál era el lado oscuro atrás de las pititas? Que no se dio ninguno cuenta de estos expertos hoy en golpes de Estado para advertir al pueblo y evitar justamente que se consolide un golpe de Estado en nuestro país. Esto era lo que sucedía en octubre. Y aquí quiero señalar justamente también ¿qué pasa durante la cronología del golpe de Estado en Bolivia del año 2019? ¿Qué pasa ahí? Aquí estamos hablando de que además subestimando lo que estaba sucediendo frente a lo que pensaba el pueblo, frente a la gran conciencia que tenía el pueblo y las organizaciones que dijeron, por ejemplo, que no dejen entrar a Camacho a La Paz, que no dejen a Camacho entregar su cartita porque atrás de esa cartita venía algo peor. Lo escoltaron a Camacho, lo dejaron entrar a Camacho y abrieron las puertas al fascismo. ¿Por qué no hablan de eso antes de dárselas de expertos hoy día en lo que es un golpe y no es un golpe? ¿Por qué no dan de una vez una explicación al pueblo de cuándo sabían que se iba a dar un golpe de Estado en nuestro país y qué acciones asumieron para evitar ese golpe? ¿Por qué no hablan respecto a lo que el propio Juan Ramón Quintana en este libro que dice La contraofensiva imperial, anatomía de la violencia y el saqueo? Juan Ramón Quintana dice aquí en este libro, página del libro 73, página del libro, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia de Evo Morales. El alto mando jugó su carta más crítica apoyado en conversaciones previas con Luis Fernando Camacho y funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. No hay que olvidar, dice él en sus palabras, que Calimán fue agregado militar en Washington durante un par de años y que una parte de su familia permanecía en los Estados Unidos. Es decir, ellos sabían que Calimán no solamente que había sido agregado militar en Estados Unidos, que parte de su familia permanecía en los Estados Unidos, que posiblemente, cosa que ellos por supuesto no cuentan acá, tenía estos vínculos no solamente con la derecha en nuestro país, sino con Estados Unidos, y que pese a eso fue la persona de mayor confianza en las Fuerzas Armadas de Evo Morales. No estoy hablando de jugar partidos de fútbol, no estoy hablando de ese tipo de relación de únicamente compartir o conocerse dentro de los partidos vinculados a un deporte. Estoy hablando de compartir, como lo hacía Evo con Calimán, de poner absolutamente toda su confianza en Calimán. Lo dice aquí Juan Ramón Quintana en su libro, ya señala los vínculos que tenía
Calimán con Estados Unidos y con personas de la derecha. Entonces, por favor, o sea, hay que tener aquí más responsabilidad con el pueblo y no ir sembrando mentira tras mentira. Evo Morales señala aquí, retomo, ¿qué dice? Porque él ahora señala que como no hubo muertos, no fue un golpe de Estado. Entonces, el 2019, antes de que él se vaya de nuestro país, antes de que él renuncie y abandone al pueblo, no había un muerto. Él lo dice, acá estamos hablando, el domingo 10 de noviembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hasta ese momento no había tanques en la Plaza Murillo, hasta ese momento no había tropas militares movilizadas atentando contra la vida del pueblo ni contra la vida de Evo Morales. No había un tanque que se fue y atentó contra el Palacio de Gobierno intentando entrar a una casa grande del pueblo donde ya Evo Morales no se encontraba además en ese momento. No había comandantes de las tres fuerzas fuera de la Plaza Murillo con armamento. Él dice que solamente estaban con balines. Evo Morales, por favor, basta de mentir al pueblo, basta de querer desinformar, basta de querer también mentir ante la comunidad internacional. Estos militares y los tanques estaban altamente armados, no únicamente con balines, y las imágenes ahí están para demostrarlos. ¿Y qué decía en su momento Evo Morales? No es que los comandantes de las fuerzas van armados a justamente pretender derrocar a Evo Morales. En realidad, acá, cronología del golpe en 2019, domingo 10 de octubre, ¿qué es lo que sucede? Por la tarde, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Calimán, acompañado por todo el mando militar en La Paz, leyó el siguiente comunicado. Ante la escalada de conflictos que atraviesa el país y velando por la vida, la seguridad y la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego analizar la situación conflictiva, sugerimos al presidente del Estado que renuncie. Lo que hicieron fue justamente leer un comunicado, no ir con tanques, no ir con militares a buscar derribar el ingreso del Palacio de Gobierno como ha sucedido esta vez, y le sugieren que renuncie. Las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Evo Morales. Aquí está. Alrededor de las 5 de la tarde del 10 de noviembre, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia, afirmando que fue por el bien del país, poco después que las Fuerzas Armadas y la policía hicieran pública su solicitud de renuncia. Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia. 11 de noviembre, Evo Morales confirma que viaja a México un día después de renunciar a la presidencia, y el 16 de noviembre, aquí está, el 16 de noviembre, dice en una entrevista para la BBC Mundo: yo quiero que sepan que hasta el día de domingo ni un muerto a bala. He cuidado bastante. Nosotros somos los que luchamos por la paz y vamos a seguir luchando por la paz. Además de eso, siempre he pedido al mando policial que no pueda haber muertos a bala. Renuncio y al día siguiente hay muertos a bala. Entonces, Evo Morales, aquí viene mi pregunta. ¿Por qué no hubo muertos antes que usted renuncie? El día en que usted se va a México, el día en que ya no está en el país. Porque no hubo muertos antes de eso. No fue un golpe de Estado, por supuesto, y eso lo afirmamos de manera clara y contundente los militantes, no solamente del MAS y PSP, sino de la izquierda nacional e internacional. Hasta el momento en el que usted se va, hasta el momento en que usted renuncia y se va de nuestro país, no había muertos. Los muertos, las masacres a nuestro pueblo boliviano vienen después de su renuncia, vienen después de que usted se va a México, vienen después de que gran parte de sus ministros no están aquí. Eso es lo que sucede. Y sabemos justamente que fue un golpe de Estado, y sabemos y lo hemos denunciado y lo hemos venido defendiendo
defendiendo durante todo este tiempo y lo vamos a seguir defendiendo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como militantes. Y no puede ser que usted se olvide de esta historia o recuerde lo que le conviene para venir a decir en su programa o ayer en intervenciones pretendiendo confundir incluso a los compañeros del Trópico de Cochabamba, que por suerte cada día tienen más conciencia en el propio Trópico de Cochabamba de lo que usted está haciendo, de lo nefasto que usted está haciendo en este momento. Y posiblemente lo que a usted le duele y justamente por el ego que lo tiene cegado, que es incapaz justamente de reconocer y valorar una sola acción de nuestro presidente, de nuestro gobierno, de las organizaciones sociales, del pueblo movilizado. Lo que le debe doler es justamente las diferencias que hay en estas imágenes. La diferencia de lo que fue el 10 de noviembre, la Plaza Murillo, tomada por justamente, aquí estamos viendo que no es que hay tanques militares que tomaron la plaza, ni militares con alto armamento desplazados. En este 26 de junio de 2024 sí hubo eso. Y aquí está justamente civiles, opositores de este movimiento que usted subestimaba en su momento, tomando la Plaza Murillo. Y recordemos que Camacho y compañía entran por la Plaza Murillo, entran a Palacio Quemado luego justamente a tomar el poder de manera, por supuesto, totalmente inconstitucional a la cabeza de Áñez, y que es nuestro gobierno el que está haciendo justicia, y es nuestro gobierno, usted sumándose a las palabras del golpista de Zúñiga, quien dijo liberar a quienes fueron autores del golpe justamente que dieron usted y en consecuencia nos dieron a todos en nuestro país. Usted se une a las palabras de un golpista que dice en sus declaraciones que va a liberar a Áñez, que va a liberar a Camacho y que va a liberar a los responsables del golpe del año 2019. Esta es la diferencia con el pueblo movilizado, a quienes además, y esto faltaría que cuenten algunos de sus ministros responsables directamente de advertir al pueblo, que llamaron a algunos dirigentes, y conocemos esa historia que se va a ir justamente velando, porque es importante que la historia se conozca, que llamaron personalmente a algunos dirigentes para desmovilizar a las organizaciones sociales, Aquí está justamente qué pasa el 10 de noviembre, con todos los dirigentes que lo acompañaron, incluido la hermana Segundina, a quien hoy usted por su ambición de poder dice que no es militante, que no es una compañera, el compañero Juan Carlos Guarachi, los compañeros que le acompañaron antes de irse. Y aquí estamos el 26 de junio, el presidente, vicepresidente, todo el gabinete junto al pueblo movilizado, a quien, como dijo nuestro presidente, nosotros, nuestro reconocimiento absoluto, y lo digo de manera firme y plena, al pueblo boliviano, a las organizaciones sociales, a la Central Obrera Boliviana, al Pacto de Unidad, a los distritos de la ciudad de La Paz, a los 20 distritos, a la militancia en general, a la ciudadanía que se une, que se moviliza, que inmediatamente se convoca en defensa de nuestra democracia en nuestro país. Gracias fundamentalmente al pueblo movilizado, organizado, que hoy tiene que seguir en alerta. Es que nosotros, eso ha sido parte fundamental para vencer este golpe militar fallido. Nosotros sabemos y tenemos absoluta conciencia de que el 2019, más allá de que no haya habido muertos hasta que usted renunció, fue un golpe de Estado, y lo hemos venido diciendo de manera clara y contundente. No vamos a buscar aquí ganar más puntos a nivel político por cosas que en principios, en lo que hace a lo que somos como militantes de izquierda, deberíamos ser absolutamente claros. No se equivoque Evo Morales, no se equivoque con la historia, con nuestro pueblo, al unirse hoy al discurso y a las declaraciones de un golpista, y al unirse
a las palabras de esa derecha fascista que una vez más, como en su momento, señalando que hubo fraude, pretende distorsionar la historia. No se sume justamente a ser un títere, una marioneta y un instrumento del imperialismo que pretende saquear en nuestro país los recursos naturales. Ministra de la Presidencia, Marianela Prada, le agradecemos haber visitado al programa en este domingo. Su mensaje final a la gente que nos está viendo en diferentes regiones del país y también del mundo. Lo último que quisiera señalar, Iván, Roxana, es sobre estas mentiras y mentiras que viene señalando Evo Morales, que voy a ir desmintiéndolas una tras una. He estado estos días en medios de comunicación nacionales, internacionales, desde que se da el golpe militar fallido en nuestro país. Hemos estado varios ministros, hemos estado también, por supuesto, nuestro presidente en varias entrevistas que se han conocido en el mundo, algunas de las cuales, por ejemplo, podemos mostrar acá. Bueno, varias entrevistas que nuestro presidente ha dado en el mundo. Él ha señalado, sumándose a una mentira en redes sociales, sumándose a mentiras que le dan ciudadanos patriotas, dice él, porque él ahora sus fuentes lamentablemente carecen de veracidad y lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y queremos señalar ante el país, hoy por ejemplo él ha dicho mentiras tales como que el presidente es familiar de Zúñiga. Imagínense, una mentira que circula en redes por parte de algunas personas que pretenden encubrir el hecho de lo que se ha generado y él lo toma como verdad y lo dice. Otra mentira de las que ha señalado es que pretendemos negar el hecho de que el presidente el día domingo jugó un partido de básquet con Zúñiga, en realidad no eran únicamente los dos, y lo dije desde la primera entrevista. Revise Evo Morales antes de mentirle al pueblo boliviano, revise las declaraciones que hemos dado. Hemos indicado que durante el gobierno que usted presidía, durante la anterior gestión de gobierno, Zúñiga, que además fue capacitado dentro de las Fuerzas Armadas, ya era miembro de las Fuerzas Armadas, que fue parte de las escuelas antiimperialistas que justamente promovían ahí, que lamentablemente ahora se ve que muchas de esas escuelas o de esa formación en muchos militares, por supuesto que no sirvió para evitar golpes de Estado en nuestro país, y ahí habrá, por supuesto, que reformular este tipo de situaciones que se generan, porque la confianza que se puede dar a algunos militares, por supuesto, para que sea traición, viene de personas en las que uno deposita su confianza y que ahí corresponde hacer una crítica, autocrítica, que siempre va para justamente mejorar lo que hace a las Fuerzas Armadas, lo que hace a todas las instituciones del orden, lo que hace a la clase política en general para resguardar nuestra democracia. Evo también señalaba, por ejemplo, de que en relación al partido de básquet, nosotros lo dijimos absolutamente con claridad. El domingo, como muchos otros domingos, nuestro presidente juega básquet en la cancha de La Salle. Lo hemos señalado, lo hemos informado al pueblo sin buscar esconder absolutamente nada, que esa fue la instrucción que nos dio nuestro presidente. Estaban todos quienes forman parte de los equipos de básquet ahí. Nuestro presidente jugando básquet ha conocido a personas civiles, ha conocido a Zúñiga, ha conocido a otros militares, ha conocido, por supuesto, a muchas personas, porque como el pueblo sabe, el básquet es el deporte que practica nuestro presidente, y ese día domingo estuvo jugando básquet con Zúñiga, estuvo conversando con él como con muchos otros jugadores dentro de la cancha que estaban ahí. En ningún momento se fue a un cuarto oscuro y le dijo: ¿sabes qué, Zúñiga? Se me ocurre que necesito unos puntitos de popularidad, así que ¿por qué no te haces un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado? ¿Por qué no ves también de que tome una junta militar el
gobierno, por favor, esas declaraciones que da Evo Morales señalando que ese sería una intención o el plan de nuestro presidente, ya no se puede caer tan bajo, no se puede hacer de la mentira realmente este uso ya prácticamente cotidiano para buscar desprestigiar a nuestro presidente y a nuestro gobierno. Ahí están las instancias correspondientes, lo mismo que ha señalado en torno a la familia del presidente, que ya él cae justamente en este ataque sistemático a la familia del presidente, a los hijos del presidente, y como siempre lo hemos indicado, las instancias Evo Morales para que usted realice las denuncias correspondientes están ahí. Si usted tiene pruebas, elementos que realmente sean de convicción y suficientes en relación a delitos que usted dice que han cometido familiares, a supuestos delitos que habrían cometido hijos del presidente, presente las denuncias correspondientes. Caso contrario, no caiga justamente en ese manejo tan bajo como lo hemos venido diciendo, de utilizar a la familia como lo hace con el presidente y como lo hace con muchos de nosotros para buscar dañar al presidente, para buscar dañar a autoridades y para buscar seguir desgastando a nuestro gobierno. Eso me parece fundamentalmente necesario aclarar, desvirtuar estas mentiras que Evo ha indicado en su programa hoy y que vamos a seguir respondiendo una y tras otra sus mentiras. Vamos a seguir desmintiendo todo lo que él realiza. Para concluir, señalo que justamente parece que lo que él le duele, y eso es lamentable porque, lo reitero, el mundo no gira solo alrededor de él. Cuando un compañero enfrenta, cuando el pueblo enfrenta, lo que debe hacer un militante es reconocer en primer lugar al pueblo, es reconocer al compañero que evitó que se cometa y justamente se consolide un golpe y que haya derramamiento de sangre del pueblo boliviano. Eso haría un líder que tiene grandeza: reconocer a sus compañeros, reconocer a sus militantes, reconocer al pueblo organizado. Pero lamentablemente el ego de él es tan grande que, por supuesto, eso le impide ver justamente la valentía del pueblo boliviano, la valentía de nuestro presidente Lucho, que no salió de la Casa Grande del Pueblo, que no se fue de la Casa Grande del Pueblo y que tampoco se fue del país, sino que fue a enfrentar pensando en que no se repitan los hechos del 2019 y pensando que no haya un derramamiento de sangre de nuestro pueblo boliviano. Aquí estamos y aquí estaremos firmes, defendiendo los intereses del pueblo, defendiendo nuestro gobierno democráticamente elegido, defendiendo a nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, y, como dice nuestro presidente, ni cobardes ni traidores. Ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha estado con nosotros en Los Hechos Cuentan. Muchas gracias por su presencia, ministra. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Roxana. Y buenas tardes y buena jornada a todo nuestro pueblo de Bolivia. A estar alertas, a estar organizados, a estar movilizados en defensa de nuestra democracia, en defensa de nuestro país y en defensa de la vida del pueblo boliviano, de nuestras hijas, de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad hoy: cerrar filas en torno a la democracia, más allá de nuestras diferencias, más allá de apetitos de poder personales, más allá de los colores políticos que tengamos. Cuidemos nuestra democracia como patrimonio del pueblo boliviano. Muchas gracias. Gracias, ministra. Son las 15:21 en Los Hechos Cuentan. Ustedes saquen sus conclusiones, sus análisis. Gracias por seguirnos domingo a domingo. Vamos a lo más destacado del programa.